Es el turno pues de hablar de programación funcional en matemática. Entonces, para esto pues tenemos que comprender cuál es la estructura básica de los comandos en matemática. Entonces, los comandos en matemática tienen una estructura que es la cabeza del comando y dentro de los paréntesis cuadrados ahí aparecen los argumentos. Todos los comandos en matemática tienen esta misma estructura. Entonces, para algunos aspectos de la programación funcional, pues esta estructura es clave. Entonces, a ver, vamos a tener este comando full for, vamos a preguntarle cuál es la forma completa de la estructura A más B. Entonces, la estructura A más B es plus, o sea, el comando, la cabeza es plus, la suma de dos elementos A y B. También existe este otro comando que nos dice que nos lo dé en forma de árbol. Entonces A y B están sumados. Otro ejemplo sería la forma completa de A por B. Entonces es times producto AB. ¿Cómo es el árbol de A por B más C cuadrado? La operación principal es la suma, luego aparece un producto de A por B y una potencia de C al cuadrado. ¿Cuál es la forma completa de A, B, C? Una lista. Pues es list de A, B y C. Entonces la cabeza es list. La cabeza es list y los elementos son A, B y C. Bien, vamos a ver algunos elementos entonces que tienen que ver con la programación funcional. La primera es la composición. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos resolver esta ecuación, x a la 5 menos x menos 6 igual a 0. Entonces, pues bueno, podemos hacerlo con el comando solve. Aquí nos está dando la solución. Ya sabemos que esto lo intenta hacer de forma analítica, pero pues no hay formas analíticas para resolver esto de quinto orden, por eso pues no la da de esa forma. Pero yo quiero que lo haga entonces de forma numérica, entonces lo compongo con el comando n. Entonces ahora hago nsolve. Y ahí me está dando respuestas numéricas aproximadas. Una segunda forma sería de una vez decirle n de solve. O esta otra composición que es con arroba. Esa arroba funciona muy bien cuando el segundo componente es un componente que, perdón, el primer componente solo tiene un argumento. Entonces, n solo tiene un argumento en este caso, entonces podemos componerlo bien de esta forma. Esta es como una precomposición, aquí con una postcomposición vamos a obtener pues el mismo resultado. Bien, otro comando importante es este comando apply, que este comando se puede resumir con arroba arroba. ¿Qué hace este comando? Este comando cambia la cabeza de una expresión. Entonces tengamos presente la cabeza cuando aquí hablábamos de cuál es la forma completa de A, B y C. La cabeza era list. Entonces este comando apply lo que nos dice es, mire, ¿cuál es la cabeza final, la que yo quiero? ¿Cuál es la cabeza inicial y el argumento? Entonces aquí tengo la expresión calculada en la cabeza inicial y el argumento y yo sencillamente lo voy a cambiar por la cabeza final. Cabeza inicial estaba calculado en argumento y quedó cabeza final en argumento. Si yo tengo una expresión que es g de x y quiero aplicarle la función f, entonces lo que hace es que me cambia la g por la f. A ver, por ejemplo, quiero sumar los 100 primeros números enteros. Entonces nosotros tenemos este comando que es range 100. Me da la lista de los 100 primeros números enteros. ¿Cuál es la forma completa de eso? Eso es una lista.
Entonces yo lo que le voy a decir es, aplíquele suma a range. Entonces quiere decir que no voy a cambiar esa palabra range, sino el resultado de esto. El resultado de esto es list. Entonces en vez de list va a aparecer plus. Y me hace la suma. O es lo mismo si yo hubiera puesto también plus arroba range. Fíjense que si yo hubiera escrito una sola arroba, el componer, pues estaría plus de una lista, él no lo entiende. No está cambiando la cabeza. Bien. Este comando apply pues puede tener varios niveles. Aquí con esta indicación le estoy diciendo que cambie la cabeza de una expresión, pero que se encuentra en un segundo nivel. Entonces, a ver, yo quiero que esa sea la cabeza final, tengo la cabeza inicial, tengo una cabeza intermedia y aquí tengo el argumento. Le estoy diciendo que lo haga en este nivel, al nivel 1. Me está dejando la cabeza inicial, pero la cabeza intermedia es la que me está cambiando por la cabeza final. O sea, mire, tengo la expresión G de H calculado en X. Me está cambiando la H por la F. Tengo F calculado en esta expresión. Eso pues es F calculado en esta expresión, no estoy haciendo nada. Pero si yo le digo que lo aplique por el comando apply, fíjense y verá que la F, cómo va a quedar interactuando ahí. La F me la ha cambiado por el comando list. Fíjense la diferencia en estas dos. Quedó F aplicado sobre una lista. Aquí quedó F con 3 argumentos. Cada uno de los argumentos es los elementos que teníamos acá de esto que era una lista. Me cambió la cabeza lista por la F. Eso fue lo que hizo ahí. Bien, veíamos que esta operación pues la podemos resumir con los 3 arrobas. También tenemos el comando map, que lo podemos resumir con slash arroba, aplica F a todos los elementos de una lista. Entonces, si yo tengo map F y tengo esta lista, no me va a cambiar la cabeza lista, sino deja una lista donde F se aplica a cada uno de estos elementos. Sumar los logaritmos de los 100 primeros números enteros. Entonces, ya sabemos que range 100 me da los primeros números, 100 números enteros, y le voy a aplicar a eso logaritmo a cada uno. A cada uno de los elementos de la lista le apliqué el logaritmo. Y luego quiero que lo sume. Entonces, fíjense, era que es plus con el doble arroba que era apply, ¿cierto? Me da la suma de todos esos elementos. Si quiero que lo haga, me dé el valor numérico. Ahí aparece. Bien. Entonces tengamos presente pues la diferencia que existe entre map y apply. Map actúa sobre todos estos elementos de esta lista, mientras apply lo que está haciendo es cambiando las cabezas que aparecen, tanto la primera al nivel exterior o la de un nivel intermedio. Este comando NES es un comando que es de iteración. Aplique F a esta expresión tal número de veces. Entonces, aplique F a la X 4 veces. Calculo una vez, luego al resultado le vuelvo a aplicar F, luego al resultado le vuelvo a aplicar F y luego al resultado le vuelvo a aplicar F. Eso es lo que está diciendo. A ver, consideramos este ejemplo. Queremos calcular con un interés compuesto una inversión de 1000 pesos al 5% mensual después de
2 años. Esto pues lo hacemos con esta función, la función valor. Quiero aplicar valor a 1024 veces. A ver, este mes tiene la opción de que me muestre la lista. Entonces, la lista pues es, empezamos 1000, primer mes 1004,17, segundo mes 1008,35 y así sucesivamente. Bien, recuerda este comando clear es simplemente para limpiar esa asignación. Ok, pues muchas gracias. Esto es lo que quería comentarles sobre estos comandos de programación funcional, el comando nest, el comando map y el comando apply. Bueno, y pues también teníamos la composición normal de las funciones que la podemos hacer con el arroba para precomponer o para postcomponer. Muchas gracias por su atención.